Y traigo batería limitada ahorita en el equipo. Nada más traigo para 3 horas, entonces espero que nos pueda alcanzar. ¿Estamos todos listos? ¿Ya estamos listos y dispuestos? Ok, vamos a iniciar entonces el título de esta mañana. Bueno, antes de darles el título, me gustaría decirles cuál es el tema del cual se va a exponer esta mañana. Un tema que probablemente no sea necesario exponerlo en este lugar, entiéndase el sarcasmo, que probablemente no sea algo por el cual tropecemos nosotros. Sin embargo, la Escritura nos habla al respecto, y esto es acerca de la envidia. Entonces, probablemente, como decía hace un momento, en forma sarcástica, sea algo por lo cual no batallemos ninguno de nosotros. Pero creo que la realidad es que sí. Si está en la Escritura como una advertencia, entonces creo que esa advertencia nos compete a todos, ¿cierto? Y el título de esta mañana, de esta enseñanza, es No te desenfoques. Y muchos pudieran pensar, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Síganme en la enseñanza y que Dios me dé la sabiduría para poderla compartir de acuerdo a como Él quiere que entre a nuestros corazones. ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos? Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Señor, rogamos que sea tu palabra la que nos exhorte, la que nos confronte, Señor, pero también la que nos conforte. Señor, damos gracias por este tiempo, doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y gracias, Dios, porque eres tú quien nos ha traído y nos ha traído con un propósito, Señor. Ayúdame, Señor, que sea tu palabra la que sea expuesta en esta mañana y, Señor, que yo no sea un estorbo, sino una herramienta para mis hermanos, Padre. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a que caminemos conforme a lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No me hallo con no sé por qué, pero no me hallo. Espero que ahorita que no me desenfoque. Vamos entonces. Les voy a pedir, por favor, que busquemos en el libro de los Salmos. Vayamos al capítulo 73. Capítulo 73 del libro de los Salmos. Si Dios nos da el tiempo, vamos a leer todo el Salmo, vamos a tratar de abarcar todo el Salmo. Pero si no, espero que queden al menos los puntos más importantes bien sólidos en la enseñanza. Y miren, para darles tiempo de que lleguen ahí, quisiera hablarles un poquito acerca del concepto o definición que podemos encontrar acerca de la envidia. Y lo que yo encontré en un diccionario cristiano, un diccionario teológico, dice de la siguiente manera: conciencia dolorida o resentida por el beneficio de otro, sumada al deseo de poseer lo mismo. ¿Ok? O sea, el querer anhelar o desear lo que el otro hermano tiene. ¿Sí? A un grado ya de que te duela, de que te sientas incómodo porque la otra persona tiene algo que a ti te gustaría tener. Y dice, la envidia puede tratarse de bienes materiales, y si gustan anotarlos, anoten en las siguientes citas. En Génesis 26:14, los filisteos tuvieron envidia de Isaac porque el Señor lo prosperó, le dio ganado, le dio muchas cosas, mucha prosperidad, muchos bienes. Y dice la Escritura que los filisteos tenían envidia de Isaac. ¿Ok? O de posición social. Por ejemplo, Raquel, en Génesis 31, ahí lo podemos ver, y más adelante lo vamos a ver un poquito más también. Los hermanos de José tuvieron envidia por la posición en la que ellos estaban con el padre, porque la Escritura dice que lo amaba más el padre a José que a los demás hermanos. Raquel sentía envidia porque su hermana pudo tener hijos. ¿Sí?
Ahora, en el Antiguo Testamento se nos advierte de que no envidiemos ni al arrogante, ni al violento, ni al malvado. Y en el Nuevo Testamento, la envidia es un elemento común en la lista de pecados. Es importante que nosotros, como nos decía el pastor en la enseñanza anterior, es importante que vayamos poniendo puntos y comas y los acentos en la I. Es un pecado, que lo vayamos aclarando. No es una enfermedad, no es un estado psicológico, no, es un pecado. La Escritura lo menciona de esta manera y es bueno que nosotros lo identifiquemos igual. Dice, es un elemento común en la lista de pecados, como aquellos que salen de la persona y contamina, refiriéndose específicamente en Marcos 7:22, cuando el Señor habla acerca de qué es lo que contamina al hombre, ¿sí? Como una característica de la humanidad rebelada contra Dios, y eso lo vemos en Romanos 1:29, como fruto de la carne, ¿sí? En Gálatas 5:21, como una característica de una vida no regenerada, como un rasgo de los falsos maestros, y eso lo vemos en 1 Timoteo 6:4. Fue uno de los motivos que condujo al arresto del Señor Jesús, y eso lo podemos ver en Mateo 27:18 y en Marcos 15:10. Y a la oposición del Evangelio, y eso lo vemos en Hechos 5:17, 13:45 y 17:5. Y los cristianos somos llamados a evitar la envidia. Y eso lo vemos en Gálatas 5:26 y en 1 de Pedro 2:1. Ahora, yo les puedo hacer una pregunta ya con base a lo que acabamos de exponer. ¿Creen ustedes que sea necesaria la advertencia hacia nosotros como creyentes y como congregantes de Casa de Oración Los Cabos a no ser envidiosos? ¿Sí? Nada más uno. ¿Creen ustedes que sea necesario? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que dentro de la iglesia del Señor podamos encontrar ese pecado? ¿Sí o no? Bueno, nada más algunos están convencidos. Los demás creo que todavía no. Ahora, ¿ya llegamos al Salmo 73? ¿Ya? Ok, gracias. Dice, antes de leer la escritura, me gustaría darles un pequeño contexto de quién es Asaf. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? ¿De quién es el Salmo? Salmo de Asaf, ¿cierto? Bueno, Asaf era un descendiente de Leví, era un levita. Y es importante que nosotros podamos conocer un poquito acerca de la tribu de Leví para que el salmo al que nos vamos a referir ahorita pueda tener el peso correcto. La tribu de Leví, como tal, no tenía posesiones. Si ustedes recuerdan, la tribu de Leví fue a la que el Señor le dijo que Él era la heredad para esa tribu y que esta tribu, en representación del Señor, iba a estar en cada tribu. Cuando llegó la entrega de los bienes, cuando llegó la entrega, no de los bienes, de la tierra, cuando llegó la entrega de la tierra a todas las tribus, ellos no tuvieron una tierra en sí misma, ¿sí? Cuando ya les repartieron a todos, el Señor les dijo que a la tribu de Leví que Dios mismo era su heredad y que ellos estaban representando al Señor hacia el pueblo y viceversa, ¿sí? El Señor les dio tareas en las cuales tenían que trabajar ellos dentro del tabernáculo. Y resulta que esta tribu, donde estaban todos los demás, había ciertos levitas ubicados en toda la tierra que les había sido dada a las demás tribus. Es decir, iban a estar mezclados en todos lados y representaba la presencia del Señor en todas esas tribus. ¿Me siguen? Ahora, no tenían heredad y ya más adelante, si nosotros vemos específicamente la vida de Asaf, Asaf era un músico, era un cantor y él inició desde muy chico sirviendo en este ministerio. Sirvió asistiendo a otros levitas
que ya tenían más edad y estaban sirviendo, él entró como un asistente de ellos, él estaba ayudando. Más adelante el Señor le ayudó a crecer en sabiduría, en ciencia. Era un buen cantor. Él fue seleccionado por el rey David para ser el músico principal dentro del tabernáculo del Señor. ¿Sí? Síganme con todo esto, por favor, es muy importante. Y si nos vamos ahorita, pongan un dedo ahí en Salmo, y si nos vamos a Primera de Crónicas 25:11, habla un poquito, pero eso poquito que habla es muy importante para saber cuáles eran las funciones y cómo era el carácter de este hombre Asaf. Y dice de la siguiente manera, Primera de Crónicas 25:1. ¿Ya estamos ahí? Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Ahora ya son sus hijos, ¿sí? De Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, dice, y ahí subrayenle o pónganle unas comillas, resalten esa parte, dice, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Es decir, 25:1. Primero de Crónicas 25:1. Y dice entonces, eran hombres idóneos para la obra de su ministerio. Es decir, ahora ya los hijos de Asaf estaban siendo destinados. Es decir, un hombre que se mantuvo fiel en los caminos del Señor, fue un hombre idóneo para lo que le pusieron a hacer, para las responsabilidades que tenía él dentro del tabernáculo, para estar adorando, para estar componiendo salmos al Señor. Y también para estar recopilando los salmos para que los músicos pudieran entonarlos, pudieran cantarlos. ¿Sí? Entonces, este salmo escrito por Asaf es un salmo de adoración al Señor. El salmo que vamos a leer en un momento. Entonces, chequen esto. ¿Cuál era la posición dentro del servicio del Señor, dentro del tabernáculo a la que él le había sido asignada? Y chequen de dónde venía. Era de la tribu de Leví, no tenía posesión. Para él su posesión era el Señor. ¿Sí? Y ahora sí, teniendo todo esto como contexto, vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 73. ¿Estamos listos? ¿Ya lo tenemos ahí? Ok. Dice el Salmo 73, versículo 1. Empieza de la siguiente manera. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Es decir, casi que el salmista Asaf está iniciando el salmo con una conclusión. Está alabando al Señor porque Él es bueno. Él ha sido bueno con Israel. Para los limpios de corazón, el Señor ha sido bueno. Y eso es algo que a nosotros nos debe de mantener firmes en este pecado de envidia. Y ahorita vamos a ver más adelante a qué me refiero. Es para que nosotros estemos firmes, llegando a esa conclusión. Dios es bueno contigo, Dios ha sido bueno contigo, Dios te sacó de donde estabas y te permite ahora habitar entre los santos, entre los escogidos. Dios nos ha justificado. Hace un momento decía el pastor que nos ha puesto en una posición en la que nadie más podría hacerlo, que nos ha declarado justos, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Sí? Pero ahora viene el contraste de lo que es la bondad de Dios y ahora viene el contraste con la volatilidad del hombre. ¿Sí? Miren, vamos al versículo 2 y ahora vienen las malas noticias. En cuanto a mí, refiriéndose a Asaf, hablando hacia sí mismo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Dígalo conmigo, ¿por qué? Ok, otra vez, ¿por qué?
porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Sí? Subrayen eso, por favor, porque tuve envidia de los arrogantes. Hay una coma ahí. Y después dice, viendo la prosperidad de los impíos. En la Nueva Traducción Viviente, en el Salmo 73:2, se lee de la siguiente manera: pero en cuanto a mí, casi pierdo el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Es decir, en cuanto a mí, o sea, Dios es bueno para con Israel, pero yo soy muy volátil, yo soy muy voluble, a cada rato pueden cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, y porque no estoy enfocándome en las cosas correctas, estuve a punto de caer. Es decir, este hombre Asaf, gracias a que estuvo viendo la prosperidad de los impíos, tuvo envidia de ellos. Casi deja de seguir un andar correcto. Casi se ve tentado a practicar lo malo. ¿Pero por qué? Primero, porque estuvo desenfocado, porque estaba viendo cosas que no debía, se estaba enfocando en cosas que no debía. Y si nosotros nos vamos a otro ejemplo similar, ¿a quién les viene a la cabeza? Alguien que estuvo observando en un tiempo de ociosidad. David. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó con David? Mientras él estaba en un momento de ociosidad, mientras él tenía que estar en la guerra, estuvo viendo algo que no debía, lo codició y lo quiso para sí mismo. Algo similar estaba sucediendo con Asaf. Estaba viendo cosas, estaba enfocándose en cosas, en personas en las cuales no debía. Y eso lo llevó a envidiar, y la envidia lo llevó a otras consecuencias. Y ahorita vamos a continuar con esto. Pero yo les quiero preguntar, ¿en qué nos estamos enfocando nosotros? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿En quién nos estamos enfocando? ¿Y eso a qué consecuencias nos puede llevar? Sabemos que los malos son malos, ¿cierto? Se puede escuchar muy sencillo, pero los malos son malos. Y antes nos comportábamos de esa manera. Nosotros no éramos mejores que ellos. Y si ahora somos mejores es porque es Cristo el que habita en nosotros, no por sí mismo, no por uno mismo. No somos mejores. Pero la cuestión es de que no tenemos que estar enfocándonos en las cosas o en la forma de actuar que tienen los hombres malos, perversos. Entonces, la palabra observar aquí, o la palabra ver, efectivamente se usa para sí, para ver, para probar, para atender, para buscar, pero también se utiliza para contemplar. Es decir, este hombre estuvo usando tiempo de su vida para contemplar lo que los hombres malos estaban haciendo, lo que los hombres perversos estaban haciendo. No sé cuánto tiempo estuvo, no sé cuántas horas del día, no sé cuántas semanas, no sé cuántos años, porque no lo especifica, pero chequen quién era este hombre. Era de los principales en el tabernáculo, era un buen adorador, era un buen cantante, era un buen músico. Tenía un lugar privilegiado cerca del rey. ¿Sí? Y aún así tuvo el descuido de enfocarse en cosas incorrectas, en cosas que no le agradaban al Señor. Y esto a su vez lo llevó a la envidia, a envidiar cosas que ellos tenían y cosas que ellos practicaban. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estaba envidiando Asaf? ¿Qué envidiaba? ¿Qué envidiaba este adorador, este cantante, este músico? Vamos más adelante, por favor, al versículo 4. Y dice de la siguiente manera: ¿por qué? Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Se dan cuenta qué es lo que está envidiando él?
está envidiando su prosperidad, está envidiando la forma en que están robustos, fuertes, en que se ven sanos, en que pareciera que no tienen ningún problema. Normalmente no envidiamos las cosas malas, ¿cierto? Normalmente no envidiamos las cosas malas. Aun cuando las cosas malas nos lleven como creyentes a estar más pegados delante del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con Job? Estuvo pasando por todo un momento de adversidad a sus ojos, con un propósito de que conociera más al Señor. Y ese era el propósito que Dios tenía para Job. ¿Sí? Entonces, normalmente envidiamos las cosas buenas. Uno cuando está tumbado en la cama y que está pasando por momentos de salud, otro hermano no llega y, ay hermano, ¿cómo te envidio? ¿Cómo me gustaría estar aquí? ¿Verdad que no? Normalmente no. Pero sí, por ejemplo, podemos envidiar dentro de los músicos a un músico privilegiado o un músico que ejecuta muy bien un instrumento, que tiene buena habilidad. Dicen, ay, sí, me gustaría tocar como él. Sí, pero no sabes cómo él o ella ha estado tanto tiempo practicando. No sabes todo el tiempo que le ha dedicado, no sabes las horas que ha estado detrás a lo mejor de un monitor o detrás de un instrumento o escuchando grabaciones y grabaciones, repitiendo ejercicios. A veces nada más queremos las cosas buenas sin hacer ningún esfuerzo. Ni uno solo. Y no, hermanos. Y con el Señor no es diferente, ¿eh? También nuestra relación con el Señor tiene que ir creciendo de poco a poco, pero constante. Poco a poco, pero constante. Entonces, estaba envidiando su prosperidad. Ahora, versículo 6 dice, por tanto, la soberbia los corona. Eran unos hombres soberbios, eran unos hombres que caminaban casi como un argentino. Entonces, no está mal el tener adornos, hermanos, no está mal. Y de todo esto de lo que vamos a hablar, el Señor no está peleado ni con la prosperidad, ni con que nos adornemos. No está enojado con eso y no está mal. Pero sí está mal enfocarlo en eso y poner nuestros ojos nada más en eso, sino en confiar en el Señor. Y más adelante lo vamos a ver. Dice, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Recuerden que el vestido, la vestimenta son conductas, ¿sí? Y ahorita pareciera que Asaf está describiendo a cualquier narco, mexicano o extranjero, italiano, del que guste, en cualquier nacionalidad. De esos que dicen, no, pero yo no me voy a manchar las manos de sangre, para eso tengo a mis asistentes. Entonces, pareciera que está describiendo a todos ellos. Y dice así, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, son hombres soberbios que hablan aún en contra de Dios, pensando que nunca se van a encontrar con Él. Y en todo eso se estaba enfocando Asaf. En todo eso, en todo lo que estaban haciendo estos hombres y mujeres, porque es la maldad del corazón. ¿Sí? Hombres y mujeres. Y en eso se estaba enfocando. Esto es de su soberbia, está hablando de su soberbia. Ahora, ¿qué más estaba envidiando Asaf? Dice, a partir del versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Está aquí hablando acerca de su presunción, son presumidos. Y ahorita van a ver, a partir del versículo 10 pudiera sonar un poquito confuso. Ahorita se los voy a leer en otra traducción para que podamos tener una idea más correcta de lo que se está refiriendo a Asaf.
En la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 10 se lee de la siguiente manera. Síganlo en la Reina Valera. Entonces la gente se desanima y se confunde, o sea, lo que escuchan esas palabras. Al tragarse todas esas palabras, ¿y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Es decir, todo lo que ponen su boca contra el cielo, todo lo que hablan en contra de Dios, y todo lo que dice, y su lengua pasea la tierra, y todo lo que hablan en la tierra, hablando en contra de Dios, y lo que hablan delante de la tierra o delante de los hombres, los está llevando a los otros a desanimar y a confundirse. Los confunde. Y todos esos hombres, poniendo atención a falsos maestros, recuerden que en Timoteo les comentaba que es una característica específica de los falsos maestros, los confunde. Saben que están hablando en contra del cielo y saben que están hablando mal para sí mismos, y aún así quieren hablar, quieren enseñar sus filosofías, sin importarles qué es lo que está sucediendo con la persona que está escuchando. ¿Recuerdan cómo advirtió el Señor a los fariseos? Van y lo buscan y ya cuando van y encuentran a un discípulo, lo único que hacen es convertirlo en doblemente hijo de Satanás, peor que ustedes. A eso es a lo que se está refiriendo aquí. A esos falsos maestros que hablan en contra del Señor, en contra del cielo, en contra de Dios, y van y lo comparten, y aquellos que están escuchando esas palabras son confundidos y son arrastrados. Y a eso es lo que se estaba enfocando Asaf. Todo eso, ¿se dan cuenta? Este hombre estaba en un momento de confusión, estaba en un momento confundido, estaba en un momento de desenfoque. No se estaba enfocando en las cosas correctas. Pasó por un momento de desesperación, pasó por un momento de ayuda, de un grito desesperado, y tuvo envidia. Tuvo envidia de cómo veía él una aparente prosperidad y una aparente salud y una aparente filosofía. Ahora, ¿a dónde lo llevó el estarse enfocando en esto? ¿Cuáles fueron las consecuencias de Asaf en su vida? ¿Cuáles fueron las consecuencias de envidiar y de estar desenfocado? Miren, vámonos al versículo 13, por favor. Dice de la siguiente manera: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, este hombre empezó a dudar de su fe en Dios. Empezó a dudar. Él empezó a entrar en un momento de duda por en quién había creído él, por todo el tiempo que él estuvo caminando en inocencia delante del Señor, por toda la trayectoria que él había llevado con Dios. Empezaba a dudar. Por estar enfocado en otras cosas, él se desenfocó de sí mismo y empezó a verlo como una pérdida. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Esas son las consecuencias de que este hombre estuviera desenfocado y estuviera envidiando a otros. Duda de su fe en Dios y está dudando de la vida en santidad que Dios demanda a cada uno, de la conducta que agrada al Señor. Este hombre estaba dudando porque estaba desenfocado, porque estaba envidiando, tenía envidia por lo que los otros hombres estaban pasando. Y ahora viene el versículo 14: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El desenfoque lo llevó a pensar que en este mundo no tendría aflicciones. ¿Quiénes de nosotros se levantan en la mañana y no se quejan absolutamente de nada hasta volver a acostarse en la noche? ¿Alguien? Todos tenemos dolencias, hermanos.
de una u otra cosa. Todos, de una u otra cosa. Si no son preocupaciones de la vida normal, diaria, son dolencias del cuerpo, dolencias del espíritu, dolencias de todo tipo, hermanos. Pero es normal, porque esta vida así es. Ahorita nos pudiéramos estar quejando del calor, ¿sí o no? Ay, ahora resulta que nadie se va a quejar del calor. Sí, hermanos, y en verdad no está mal que reconozcamos que sí, hay cosas que nos incomodan y hay cosas que nos van a pasar por un momento de aflicción. Veía un video y se los compartía al chat de los varones, no sé quién tuvo la oportunidad de verlo, pero narra la historia de un hijo que le decía al papá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. No, está bien, hijo, está bien, qué bueno que no tengas ganas. No todos tenemos ganas de ir a la iglesia y adorar al Señor. Está bien que no tengas ganas. Y le dice el hijo, entonces ¿qué? ¿No voy a ir? No, así va con usted, ahora con mayor fuerza, dice. Que el Señor ahora tome su adoración, así sin ganas, con mayor fuerza. Dice, porque alguien que va con ganas a adorar al Señor, qué bueno y está bien, pero más esfuerzo toma el venir a adorar sin ganas al Señor. Porque requiere un esfuerzo mayor el decir, no, hoy en la mañana no tengo ganas de ir a adorar al Señor. Aún así, órale, porque no lo sientes, ven y adora al Señor junto con los redimidos. ¿O a quién le nace ir a pagar el recibo de la luz cada 2 meses y más en este tiempo? ¿A quién le nace? ¿Quién siente ganas de ir a hacerlo? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, ¿quién lo hace? Todos, ¿verdad? Porque es una necesidad. Y nosotros, dentro de la adoración al Señor, aún sin tener ganas, y aún con achaques, y aún con todo lo que podamos tener, es una necesidad que tenemos, el venir delante del Señor y adorarle. No porque Él lo necesite, Él sigue siendo Dios. Es una necesidad nuestra. Y este hombre quiso olvidarse de que todo eso es parte de la vida. Y que en la vejez vamos a ir perdiendo la vista, vamos a ir perdiendo el oído, vamos a ir perdiendo el olfato, se nos van a ir cayendo los dientes, vamos a tener después dolencias en las piernas, ya no vamos a tener el mismo vigor, la misma fuerza. Y ahorita jóvenes, eso que tienen ahorita al Señor, dénselo al Señor. No lo quieran hacer ya que estén viejos. No lo quieran hacer ya que no se puedan levantar de la cama. No lo quieran hacer ya que todo ese vigor y esa fuerza que tienen ahorita ya sea solamente parte del pasado. Aprovechen este tiempo. Y las dolencias de la vida son de la vida, hermanos, de todos los días. No por eso nos vamos a desenfocar. No por eso vamos a dejar de anhelar lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Sin embargo, la envidia nos puede llevar a eso, a estar viendo a los otros, a estar envidiando cosas que aquellos tienen y olvidarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Sigamos entonces. Ahora, ¿qué es lo que sucede a partir del versículo 15? A partir del versículo 15 hay un cambio totalmente diferente, hay un cambio de 180 grados. Iba a decir de 360, pero no, porque llegaría a lo mismo. 180 grados, hermanos. Y dice de la siguiente manera, ya ahora el salmista empieza a retomar el enfoque. ¿Cuánto tiempo le llevó? No sé. No lo sé. ¿Cuánto tiempo le llevó a analizar? A lo mejor fueron 5 minutos, a lo mejor fueron años. No lo sé. Pero aquí lo podemos leer muy rápido. Y dice de la siguiente manera, si dijera yo, hablando para mí mismo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. ¿En quién está pensando? ¿En quién está pensando, hermanos? ¿Está pensando en sí mismo? Sí, pero también ¿en quién más está pensando? En los otros. Está pensando en el pueblo. ¿Se dan cuenta? Recuerden cuál era la posición que este hombre tenía. No era cualquier cosa, era un puesto privilegiado dentro del pueblo de Israel y dentro de los adoradores. Este hombre tenía influencia.
¿Sí? Y él mismo está preocupado por su actuar, pero también está preocupado por los otros. Algo contrastante con los falsos maestros. A los falsos maestros no les interesan las otras personas. A este hombre sí le interesaba. Dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Empieza él ahora a enfocarse, empieza a retomar el rumbo. Si dijera yo, fíjense que el inicio de su retomar el rumbo o el inicio de su enfoque correcto está llevando a una decisión moral. Está pensando en los otros. ¿Sí? Está llevando a actuar pensando en las otras personas. Y nosotros también deberíamos de pensar en las otras personas, en los hermanos que están alrededor de nosotros. Vámonos al 16, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando quise analizar o llegar al fondo de esto, no pude hacerlo, no quise analizar eso. Dice, fue duro trabajo para mí cuando pensé para saber esto, cuando analicé por qué era todo esto. Pero dice, hay un cambio totalmente en el 17, dice, hasta que entrando, ¿en dónde? En el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿El fin de quién? De todos los malos, de todos los malos, de todos los hombres avaros, soberbios, presuntuosos, violentos, de todos ellos, ¿sí? Empezó a entender o comprendió el fin de ellos. Pero no fue sino hasta que empezó a tomar decisiones en su vida y estas decisiones lo llevaron hasta el santuario de Dios. Es decir, llegar hasta la presencia del Señor. Y esto pueden ser muchas cosas, hermanos. Llegar a la presencia, entrar al santuario de Dios puede ser algo literal, porque él tenía acceso al santuario, puede llegar al santuario del Señor, pero antes de eso tuvo que haber pedido perdón, tuvo que haberse limpiado y poder entrar delante de la presencia del Señor. O ahí mismo donde estuvo, él mismo pudo haberse arrodillado delante del Señor, pedir perdón y llegar hasta la presencia de Él. Entonces, si tú en este momento estás desenfocado y estás envidiando algo, yo te sugiero, te invito a que analices qué estás envidiando, qué estás viendo, en qué te estás enfocando y tomes el rumbo correcto. Sea lo que sea que estés envidiando, yo no sé. Tienes que enfocarte en las cosas correctas. Dice, se volvió a enfocar, alzó los ojos al cielo al entrar al lugar de adoración. Él era un adorador. Él estaba al servicio del Señor. Él estaba al servicio del pueblo. Ahora pudo levantar sus ojos al cielo, pudo enfocarse en lo correcto, pudo pedir perdón y entrar delante de la presencia del Señor. Recuerden quién era, hermanos. No era cualquier persona. Recuerden de quién estamos hablando. Ahora, empieza a llegar a conclusiones, Asaf, y empieza a ver cuál es el destino de los malos. Y dice de la siguiente manera, a partir del versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Es decir, el Señor permite que tengan abundancia, el Señor permite que tengan prosperidad en los negocios, el Señor permite que se porten de una forma malvada, porque el Señor tiene un juicio para ellos. Y no es de que el Señor los haya puesto en maldición, sino que el Señor está permitiendo las circunstancias, pero son ellos quienes están decidiendo irse en perdición.
no es el Señor. ¿Sí? Él está permitiendo que tengan prosperidad, está permitiendo que tengan todo eso y que está permitiendo que tengan corrupción, que sean corruptos, que sean violentos, pero es únicamente para que ellos mismos estén acarreando juicio para sí mismos. Nada más. Es la maldad del hombre manifestada en estos versículos, hermanos. Es la maldad del hombre. Ahora, ya analizando la situación, ya viendo cómo este hombre envidiaba todo eso, todo esto, empezando a analizar, empezando a ver qué es lo que Dios les tenía preparado para ellos, él descansó en eso. Dios, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres justo, tú eres el que vas a actuar, tú eres el que vas a obrar. Y como les decía hace un momento, estaba describiendo a cualquier narco, cualquier hombre perverso que no conoce al Señor, y que si tuviera la oportunidad de este hombre o mujer perversos de aniquilar a quien sea que se ponga a su paso para poder seguir teniendo abundancia y seguir teniendo riquezas, lo haría. En eso se estaba enfocando, y eso era lo que este hombre estaba envidiando. Si esto le está pasando, o si esto le pasó a un hombre, a un adorador con un puesto privilegiado, ¿ustedes creen que no nos puede pasar a nosotros? Claro que sí. Claro que sí. A lo mejor no te estás enfocando en la maldad de los hombres, pero a lo mejor sí te estás enfocando en el auto que tiene, en la casa que tiene, en el trabajo que tiene, en la esposa que tiene, en el esposo que tiene, en los hijos que tiene. Y eso es algo que debemos de tener cuidado nosotros. Ahora, aquí es en donde está recapacitando este hombre y está tocando uno de los puntos sensibles dentro de su alma, dentro de su corazón, en el versículo 21. Es otra de las consecuencias. Dice, se llenó de amargura mi alma. Estaba amargado, se estaba llenando de amargura, estaba amargado este hombre. Y en mi corazón sentía punzadas. Este desenfoque, esta envidia lo estaba llevando a él a llenarse de amargura, a poner en duda su fe, a poner en duda toda una vida de santidad que llevaba delante del Señor, y ahora estaba mostrando él que se estaba llenando de amargura también. Estaba observando todo lo incorrecto, todo lo mundano. Se estaba viendo a sí mismo. Recuerden, este hombre no tenía posesiones y estaba viendo todo lo que los otros hombres tenían, y él para sí mismo pensaba, no tengo nada, yo no tengo posesión, ¿qué le voy a heredar a mis hijos? ¿Qué le voy a heredar a las siguientes generaciones? Se estaba llenando de amargura. Dice, pero empieza a recapacitar. Versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Estaba desenfocado, no entendía y era torpe. Y luego dice más adelante, era como una bestia delante de ti. Y todo por la envidia, hermanos. Era como una bestia delante de ti. Estaba totalmente sin conocimiento. Leía en uno de los comentarios que normalmente las bestias de los campos no son capaces de ver más allá de su corral, los que ya están domesticados. No son capaces de ver más allá de su corral y de la comida que tienen ahí al frente. Llega un lazo y se los llevan y andan para arriba y para abajo con ellos, sin ellos ser capaces de nada. Y dice el salmista, era como una bestia delante de ti. ¿A dónde nos está llevando la envidia y el anhelar cosas? Dice, con todo, empieza a recapacitar, empieza a cambiar su forma de pensar, empieza su perspectiva a cambiar.
Dice, con todo yo siempre estuve contigo. ¿Pero por qué estuvo con el Señor? ¿Por qué? Porque me tomaste de la mano derecha. Señor, siempre estuviste conmigo, perdóname. Siempre has estado conmigo y yo no fui capaz de verlo. Yo no estaba enfocado en eso. Estaba viendo lo que los hombres malos y perversos tienen. Yo no estaba enfocado en lo que yo tengo. Y dice, me tomaste de la mano derecha. Recuerden lo que cantábamos y lo que nos decía el pastor hace un momento, el Señor es nuestro y nosotros somos de Él. Y el Señor nos pide que lo observemos a Él, que no estemos observando otras cosas, que no estemos desenfocados y que eso nos lleve a envidiar. Lo que el Señor quiere es que lo estemos observando a Él. Dice en el versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y después me recibirás en gloria. Qué promesa tan hermosa para este hombre y para nosotros también. Me recibirás en gloria. Y aquí es en donde empieza una pregunta para él, para alentarlo, para que su confianza pueda crecer, crezca. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, no quiero posesiones, no quiero tierras, no quiero abundancia de bienes en este lugar, sino porque te tengo a ti en los cielos. A nadie más tengo. Recuerden lo que les comentaba al inicio de la enseñanza. Los levitas no tenían heredad, no tenían tierra, pero el Señor les dijo, yo voy a ser tu heredad. ¿Y qué más necesitamos, hermanos? No necesitamos nada más. Y este hombre, alzando los ojos al cielo, pide perdón, recapacita, analiza qué era lo que estaba pasando en su vida. Y entonces dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra, nada. Versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen. Lo que les comentaba hace un momento, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Se acuerdan lo que decía Juan el Bautista? Yo tengo que menguar, yo voy a menguar. Es decir, yo cada vez tengo que hacerme más chico, más pequeño, más bajito. Pero el Señor tiene que ser levantado, tiene que ser exaltado. Y es normal que nuestro cuerpo vaya desfalleciendo, hermanos. Pero que el interior vaya creciendo, vaya afianzándose en el Señor. No estar envidiando las cosas perversas. No estar envidiando cosas que no son para nuestro bien, que no son para nuestro provecho. Y ojo, no quiere decir que el Señor esté peleado con la abundancia de bienes. No, pero que sean buenos bienes. Es decir, adquiridos bien, sabiamente, como el Señor demanda. Y si tienes, comparte. Si el Señor te ha prosperado, tú también comparte, hermano. ¿Sí? Ahora, cada día vamos envejeciendo más, cada día va a ser cada día nuestro exterior, nuestro ser exterior se va a ir menguando, se va a ir cayendo a pedazos, pero que nuestro ser interior, agarrado de la mano del Señor, vaya creciendo más, vaya creciendo más. Y dice el versículo 27, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, es decir, yo tomo una determinación, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Qué cantábamos hace un rato? Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas. Eso es lo que quiere que hagamos el Señor. No quiere que nos estemos enfocando en todo aquello que tiene el malo, el perverso, o incluso mi hermano, que también podemos estar envidiando eso. También, ya cuando vemos una cosa que es, yo también quiero una de esas para mí. Eso es envidia, hermanos. Puede ser muy sutil, pero acuérdense que la sutileza es como trabaja el enemigo. Y debemos tener mucho cuidado. Ustedes recuerdan que les dije que
En Génesis 30, Raquel anhelaba un hijo por posición social, para que no la vieran con desagrado, por lo que ustedes gusten y manden, por lo que ustedes gusten y manden. Pero Raquel anhelaba, deseaba tener un hijo. Tanto así que eso la llevó a envidiar, hermanos. Envidiaba a su hermana, porque su hermana ya tenía 3, 4 hijos, no recuerdo. Pero le dijo a su esposo, dame hijos porque me muero. Así, o sea, a ese grado llegó a sentir la envidia por la hermana, que la hermana sí tenía hijos. Fue un caso de envidia extremo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El Señor le concedió tener hijos, pero debemos tener cuidado cuando el Señor nos concede algo que va dentro de nuestra necedad. ¿Saben por qué? Porque Raquel falleció mientras tenía su segundo hijo. Entonces debemos tener cuidado qué es lo que estamos envidiando. Debemos tener mucho cuidado en qué es lo que nos estamos enfocando. Debemos analizar nuestro corazón. Debemos ver cuál es el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora, esto es lo que le pasó a Asaf. Pero ¿y qué pasó con los hermanos de José? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Tanto lo envidiaban que fueron y primero querían matarlo, porque se metió uno de ellos que dijo, no lo maten, tranquilos, no hay que matarlo. ¿Qué tal nada más si lo vendemos como esclavo? Pero iban a matarlo. O sea, tanto envidiaban la forma en cómo el padre lo trataba, que eso es otro tema, que ya después se verá si Dios permite. Pero tanto era la envidia de ver que era el preferido de papá, que se lo querían ejecutar, hermanos. O sea, tanto fue la envidia que sentían en su corazón, que lo querían matar. Pero nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no, o sea, ya no deberíamos de pensar en eso. Ya no deberíamos estar enfocados en eso, sino que es en lo que Dios quiere para mí, que es en lo que Dios me ha puesto a mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la envidia es un pecado, hermanos. Y si estamos batallando con ese pecado de envidia, hay que hacer algo al respecto. No nos desenfoquemos. No estemos invirtiendo tiempo en cosas que no son de provecho para nosotros. Y que esto no nos lleve a caer en el pecado de envidia. Es peligroso. Ahora, sí debemos tener nosotros cuidado en enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros, para cada uno. Y recordar, hermanos, si no tenemos posesiones, si no tenemos lujos, si no tenemos absolutamente nada aquí en la tierra, el Señor es nuestra heredad. Y como dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? O sea, tú eres lo principal en nuestra vida. Tú eres lo principal, Señor. No tengo por qué estar envidiando cosas si te tengo a ti, si contigo me basta. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Y pedimos perdón al Señor. Cada uno ahí en sus propias palabras, no tiene por qué venir al frente ni nada por el estilo. Cada uno sabe, hermanos, lo que trae en su costal. Cada uno sabe qué cuentas va a entregar al Señor y si está pasando por ese pecado. Cada uno sabe. Y que nuestro enfoque sea el Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, y queremos pedirte perdón, Señor, porque ciertamente nosotros hemos estado desenfocados, Señor, hemos estado poniendo nuestros ojos en cosas que no deberíamos. Y Señor, ciertamente eso nos lleva a tener consecuencias en nuestra alma, en nuestra vida, Señor. Rogamos que tú seas el que nos ayude, el que nos aliente, Padre. Y Señor, confróntanos y háblanos, Señor, con toda claridad para que nosotros podamos identificar si hemos estado amargados,
Si hemos estado dudando de nuestra fe, Señor, tú ayúdanos, Padre, ayúdanos a no estar desenfocados. Ayúdanos, Padre, a que cada día vayamos creciendo más y más en confianza a ti, en confianza a tu palabra, en confianza en lo que tú has puesto en nosotros, Señor. Y Padre, que cada día podamos venir delante de tu santuario, delante de tu presencia, Señor, y ponernos a cuentas contigo. Poner los ojos al cielo, Señor, analizar y descansar en la confianza, Señor, de que no tenemos a nadie sino a ti, Señor, y que no necesitamos más.